la voz, pero vamos a meditar en la palabra de Dios y vamos a ir a Génesis. Génesis no es un tratado de biología y muchas veces pretendemos ver un tratado de biología en Génesis, pero en el capítulo 1 nos muestra cómo Dios diseña al ser humano. En el capítulo 1, versículo 26, dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree de los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que vemos que Dios muestra cómo, Génesis muestra cómo Dios diseñó al ser humano con una particularidad, a su imagen y a su semejanza. La Navidad nos recuerda la venida de nuestro Señor Jesucristo. O al menos, como decía antes, eso es lo que históricamente ha hecho. Ahora quieren cambiar de que en lugar de ser una fiesta en la que estamos recordando la venida de Jesús, pues sea una fiesta sencillamente que no tenga nada que ver con lo religioso. Pero la realidad es esa, de que estamos recordando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que fuimos creados para conocer a Dios y para tener una relación íntima con Él. Y eso es lo que hemos visto en ese primer versículo. Dios diseña al ser humano para relacionarse con Él, para tener una relación íntima con Él, para poder compartir con Él. Así que lo dotó de las características necesarias para poder comunicarse con Él. Así que lo creó a su imagen y semejanza, dándole la dignidad de poder tomar decisiones. Como los seres humanos somos capaces de tomar decisiones porque Dios nos ha dado el intelecto. Podemos reflexionar ante situaciones y tomar decisiones. Evidentemente las decisiones que tomemos en libertad nos van a traer consecuencias. Y todas las decisiones que tomamos nos traen consecuencias. Pero esa es una de las grandezas que Dios ha puesto en el ser humano, de que seamos libres para tomar decisiones. Ahora, evidentemente, vemos que la primera decisión que tomó el ser humano, una vez que fue creado, es desobedecer a Dios. Fue pecar. Así que vemos que Dios nos creó para que lo conociéramos, para que nos relacionáramos con Él, para que tuviéramos intimidad con Él. En segundo lugar, también para compartir su soberanía sobre el mundo. Dice el texto: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree de los peces, o sea, señoree de toda la naturaleza. En el versículo 28 lo vuelvo a decir: y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, vosotros tenéis la responsabilidad ahora, yo la he creado, dice Dios, pero ahora vosotros tenéis la responsabilidad de que eso funcione. Y es vuestra la responsabilidad. ¿Y cómo hemos utilizado, verdad, esa responsabilidad? De vez en cuando tiene que intervenir Dios porque nos lo hubiéramos cargado ya. Fijaros cómo la naturaleza está respondiendo en estos días a la situación a la que la hemos llevado. Volcanes, el clima va, donde antes hacía mucho calor ahora hace mucho frío, donde hacía mucho frío ahora hace mucho calor. Está cambiándolo todo. ¿Por qué? Porque nosotros, que teníamos que sojuzgar la tierra, lo hemos hecho pensando en nosotros mismos, en el día a día, y nos la estamos cargando. Y también hemos sido creados para reflejar la gloria de Dios, para que nosotros mostremos lo grande que es Dios solamente viendo nuestras propias vidas.
¿Sabéis lo complicado que somos cada uno de nosotros? Que todo lo que está a nuestro alrededor esté preparado para que nosotros podamos vivir en medio, simplemente con que cambiara un ángulo, un grado, o la fuerza de la gravedad cambiara un pelín, desapareceríamos. Pero Dios lo ha creado todo para que nosotros reflejemos su gloria. Y viendo cómo somos nosotros, ¿y qué hacemos nosotros? Creamos también, ¿verdad? Hacemos cosas, pensamos y somos capaces, y tenemos una creatividad, somos capaces de hacer cosas. Así que en esa capacidad creativa que tenemos, pues al hombre se le ocurre hacer imágenes que representen a Dios, que representen su autoridad, que representen su gloria. ¿Y dónde se está manifestando su gloria? Lo he dicho antes en el versículo. Dios nos creó a su imagen y semejanza, con el fin de que pudiéramos reflejar su gloria. Nosotros somos la imagen de Dios y tenemos que reflejar su gloria porque somos su imagen. Ahora, ¿qué ha ocurrido para que, siendo imagen de Dios, nosotros estemos buscando hacer otras cosas y no estemos reflejando en nosotros su gloria? Lo que ha ocurrido es que el pecado ha dañado nuestra imagen. El pecado ha dañado nuestra imagen y como consecuencia ya no reflejamos claramente la imagen de Dios. No hay ni uno de nosotros, ninguna persona a lo largo de la historia, exceptuando aquel que vino y que estamos recordando en la Navidad que vino, que es Jesús, que no haya desobedecido a Dios. Cuando decimos pecado, parece que choca. Y lo cambiamos por decir, hemos cometido errores. No, yo cometo muchos errores y no estoy desobedeciendo a Dios. Yo muchas veces hago cosas que me traen consecuencias porque son errores que cometo en la vida y cometo mucho, por cierto, y me traen consecuencias, pero no estoy desobedeciendo a Dios. Estoy haciendo cosas y me equivoco. Otra de las palabras que utilizamos es esa, me he equivocado. Sí, te has equivocado. Pero estamos hablando de pecado. Pecado es desobedecer a Dios. Dios te marca unas pautas que tú no las quieres seguir. Y esas pautas no las ha marcado sencillamente porque quiere hacerlas así, que podría hacerlo porque es soberano, sino todas y cada una de las normas que nos ha puesto es para que podamos relacionarnos de la manera que Él ha establecido que lo hagamos. Y para que podamos precisamente manifestar su gloria. Representar claramente su imagen. Mostrar su imagen. Así que en Romanos 3:23, es un texto que todos conocemos de memoria. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno, ni uno, que haya obedecido en todos los términos. Y yo añadiría más cosas. Yo no soy capaz de pasar un día en el que no lo haya desobedecido muchas veces. ¿Por qué? Porque el pecado ha producido en mí un daño. Y si ahora alguien me mira a mí, ve mi vida y quiere ver cómo es Dios, se lleva una idea equivocada. Porque mi imagen no es la imagen que Dios quiere de mí y que diseñó para mí. Está dañada por el pecado. Solamente vemos lo que está por delante, pero es lo que se crea en nuestra mente. Ay, si a mí me pusieran aquí un pequeño cristal y pudierais ver los pensamientos. ¿Cuántos pensamientos míos me avergüenzan? Pero pasan.
¿No os pasa a vosotros que a veces estáis pensando cosas y dices, pero ¿cómo estoy pensando esto? Me avergüenza mis propios pensamientos. Si miro al pasado y veo mi vida y no quiero contarla porque es un desastre. Sin embargo, la imagen que he ido transmitiendo a los demás puede decir, pues esta persona... Pero en mi interior yo he vivido muchas circunstancias, igual que la habéis vivido vosotros. Porque el ser humano es así, y yo no soy un ser humano especial. Así que solo uno, y vino por eso, y para eso, fue capaz de representar, de mostrar, de transmitir exactamente la imagen de Dios, de reflejar la gloria de Dios. Y este fue nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que recordamos en Navidad es que Jesús vino para mostrar la imagen del ser que Dios había creado y con el que quería relacionarse y quiere relacionarse eternamente. Pero el pecado, la desobediencia, esa capacidad que Dios nos dio de tomar decisiones nos llevó a que nos decidiéramos hacer nuestra voluntad y no la suya. Así que hemos desobedecido a Dios y eso tenemos que asumirlo. Jesús muestra la verdadera imagen de Dios. No podemos hacer ninguna imagen ni simbolizarla con escultura. La imagen de Dios es otra. Si queremos ver la imagen de Dios, miremos en los evangelios la vida de Jesús. Jesús nos muestra realmente cómo quiere Dios que sea el hombre, cómo quiere Dios que se comporte el hombre. Voy a leer algunos versículos, en 2 de Corintios, capítulo 2, capítulo 4 y versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que si queremos conocer a Dios, tenemos que buscar a Cristo. Porque Él nos muestra la imagen de Dios, porque Jesús, además de ser hombre, es Dios. Como dice el texto, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En Colosenses, unas hojas adelante, capítulo 1, versículo 15, dice, Él, refiriéndose a Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que vemos un nuevo versículo y podríamos seguir viendo muchos versículos que nos muestran que si queremos ver a Dios, tenemos que fijarnos en nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer también otro texto en Hebreos, capítulo 1 y versículo 3. Y con esto pasamos adelante. Hebreos, capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Así que vemos que Jesús es la imagen de Dios. Si queremos conocer a Dios, tenemos que ir y buscar Jesús. Ahora, si queremos obedecer a Dios, ¿qué ejemplo podemos buscar que nos transmita fiabilidad de que lo que está haciendo o lo que hizo es lo correcto para Dios? Muchas veces enfocamos nuestra mente en personas que vemos dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestra propia iglesia que son coherentes. Y sabes lo que pasa, ¿no? Que nos defraudan.
Si tú mismo te defraudas, muchas veces piensas que tienes capacidad para hacer cosas, te pones a hacerlas y al final no llegas. Te comprometes en cosas que no cumplen. Cuando te veo obligado a alguna mentirilla de esta de... ¿Cómo se dice? ¿Mentirilla o mentiriquilla? ¿Cuántas veces nos defraudamos nosotros mismos? ¿Cuántas veces nos defraudan en quien ponemos nuestra confianza? Así que nos equivocamos y ponemos nuestra confianza en que siguiendo a una persona vamos a hacer lo que Dios quiere con nuestra vida y vamos a reflejar la gloria de Dios. Si queremos reflejar la gloria de Dios, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Juan capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como lo del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia que vino lleno de gracia y de verdad. Porque la gracia es lo que ahora veremos, nos ha hecho aptos para poder estar delante de su presencia. Y nos ha capacitado para hacer aquellas cosas que no podríamos hacer por nosotros mismos. La gracia es un favor que tú no mereces. Y por gracia, Él nos dio vida cuando estábamos separados de Él, muertos espiritualmente. Porque muerte en la Biblia lo que significa es que no tienes relación con Dios. Y nos dio vida porque ahora podemos tener relación con Dios. Y eterna porque la vamos a tener por toda una eternidad. Así que vemos que Jesús es donde tenemos que poner nuestro foco. Yo muchas veces pienso, ¿qué hubiera sido de mi vida si en un momento determinado no hubiera entrado en mi vida Jesús? Solamente veo lo que había hecho antes y me da miedo pensar lo que hubiera hecho después. Pero lo más importante de ese tiempo es que desde que conocí a Jesús fue como si me quitaran una carga de culpabilidad que yo llevaba en mi vida. Porque pasaba por mi mente cada uno de aquellos actos de los que me avergüenzo. Pero claro, la palabra de Dios no solamente es un libro que lee, sino que está lleno de verdad. Y la verdad es que Él quitó de mí la culpabilidad. Porque Cristo la llevó en la cruz. Y desde entonces duermo bien. Desde entonces no me siento culpable de mis actos, aunque me arrodillo cada vez que voy, no físicamente, pero voy a la presencia de Dios cada vez que meto la pata. Y meto la pata más de las veces que quisiera. Pero tenemos esa grandeza de que Cristo ha abierto la puerta para que podamos ir a la presencia de Dios. Así que Jesús vino para que pusiéramos el foco en Él, para que viéramos sus actos, para restaurar la gloria y la imagen del ser humano. Ver a nosotros es ver a un ser humano creado por Dios, a su imagen y semejanza, pero esa imagen dañada por el pecado. Jesús vino a este mundo, nació de María la Virgen, y no fue influenciado por el pecado. Sus obras no están contaminadas. Su vida no está contaminada. Y por eso tenemos y podemos poner nuestros ojos en Él. Por eso tenemos que volver a los evangelios y ver cómo actuaba en la sociedad Jesús. Cómo chocaba con los que tenía que chocar. Pero cómo se acercaba a los que nadie quería acercarse.
Ahora es tiempo de Navidad y hay muchas ONG, unas religiosas y otras no religiosas, que en este tiempo aprovechamos para transmitir amor, pero Dios transmitía amor a través de Jesús en todo tiempo. Dicho sea de paso, me alegro mucho de que seamos conscientes de las necesidades que hay en este mundo. Y que aunque sea durante una fecha, el ser humano piense en el ser humano. Pero vemos que Jesús no solamente vino para que pusiéramos los ojos en Él y viéramos un reflejo claro, una imagen clara de cómo es Dios, sino también nos vino a capacitar para que pudiéramos restaurar nuestra imagen. Y eso es lo segundo que ha hecho Dios a través de la persona de Jesús en nuestra vida. Él no solo vino para ser imagen, sino para redimirnos de nuestros pecados, de darnos la dignidad que habíamos perdido con el pecado, para que pudiéramos volver a reflejar su gloria, la gloria de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Hay una canción que cantamos muchas veces, el intercambio, ¿no? A ver cómo lo explico. Cuando yo peco, merezco lo que se ha dictado. O sea, cuando alguien roba, pasa por el juzgado y le dicen, esta es la sentencia. Pues la sentencia que Dios ha dado sobre la desobediencia del ser humano es muerte. Pero el mismo Dios que ve y te ama y que quiere sacarte de la situación en la que te has metido y que tiene que aplicar lo que se ha comprometido a aplicar, que es justicia, dice, vale, tú tienes que morir. Y Jesús, la segunda persona de la Trinidad, dice, vale, Padre, cumple la justicia, pero cúmplela en mí. Yo voy a pagar lo que Él tenía que pagar. Y es Jesús el que asume nuestro lugar y paga la culpa que nosotros no podíamos pagar. De manera que ahora Él muere en la cruz en el lugar que nos correspondía a nosotros. Y ahora nosotros ocupamos el lugar de hijo. Hemos sido adoptados hijos. De estar apartados de Él a formar parte de la familia de Él. Y tú dices, ¿y qué mérito has hecho? Ninguno. Eso es la gracia. Gracia es eso. No tienes que ir de rodillas detrás de un paso. No tienes que ir haciendo todos los días obras sociales. No. Es gracia. Tú no puedes comprar el favor de Dios. Es como si viene alguien y te regala un Porsche de última generación. Y tú dices, tengo aquí 5 euros, quiero pagártelo. Tú no puedes pagarlo con 5 euros. Lo que te está dando Dios no lo puedes pagar tú. Y lo ha pagado Cristo en tu lugar. Así que no solamente vino para que mostrarnos cuál era nuestra imagen antes del pecado, sino también a capacitarnos para poder cumplir. ¿Cuántas veces me he propuesto esto? No hago nada. Tengo que reconocer que no una, infinidad de veces me defraudo a mí mismo. Porque me propongo muchas cosas y no soy capaz de hacerlas. Y digo, Señor, he caído y no voy a caer más. Y caigo otra vez. No son grandes pecados, pero evidentemente son pecados. Son desobedientes. Así que tú dices, ¿cómo puedo hacerlo entonces? ¿Cómo puedo reflejar la imagen de Dios? Si mi imagen sigue estando influenciada por el pecado. Dios también tuvo en cuenta eso.
En Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 8, 6 al 8, dice, el cual, siendo en forma de Dios, está hablando de Jesús, no estimó ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que, ¿cómo puedo yo entonces glorificar a Dios? Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Asumiendo que Jesucristo vino aquí para sustituirme a mí y capacitarme de poder nuevamente reflejar con mi imagen su gloria. ¿Y cómo pudo hacer eso? El Padre tuvo en cuenta de que íbamos a estar con necesidad, que nos iban a faltar la fuerza. Y para ello se involucró la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, yo me voy, pero vendrá el Consolador. El Espíritu Santo es el que nos capacita, el que nos dice lo que está bien y lo que está mal cada día, el que nos ayuda cuando le pedimos fuerza, el que nos levanta cuando nos caemos, en definitiva, el que está constantemente porque vive en nosotros. Y cuando creemos en Jesucristo, que verdaderamente es el Hijo de Dios, recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos capacita, nos ayuda a entender su palabra, a poder sacar y captar de ahí todo lo que es su mensaje, qué es lo que quiere para nuestra vida, y el que nos incomoda cuando estamos haciendo algo que no corresponde a Dios. Jesús es la persona perfecta. Yo no soy la persona perfecta. Vosotros no sois las personas perfectas. Pero el Espíritu Santo está trabajando en nosotros en un plan de santificación en el que cada día va quitando de nuestra vida cosas que estorban nuestra relación con Dios. De manera que no es algo instantáneo, sino que Dios está trabajando y muchas veces utiliza el megáfono, normalmente utiliza la palabra de Dios, su palabra, para avisarnos de que lo que estamos haciendo no es conforme a su voluntad. Pero esto es suavemente, como una brisa suave que nos va diciendo cómo tenemos que hacer las cosas. Pero cuando somos hijos de Dios y no queremos escucharlo, Dios utiliza algo más fuerte. Y el megáfono que Dios utiliza, y así lo decía C.S. Lewis, es el sufrimiento. A veces sufrimos más de lo que quisiéramos, no más de lo que podemos, pero más de lo que quisiéramos, porque estamos desobedeciendo a Dios. Y nos metemos en sitios en el que Dios tiene que utilizar el hacha para cortar de nosotros aquellas cosas que se nos han pegado. Así que vemos que el megáfono que Dios utiliza para avisarnos cuál es nuestra situación, a veces es el sufrimiento. Y a veces nos quedamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas veces tendríamos que analizar nuestra vida y preguntarnos, ¿para qué me está pasando esto, Señor? ¿Hay algo que me quieras decir? ¿Hay algún área de mi vida que tenga que limpiar? ¿Hay algo que tenga que mirar en mi interior? Y muchas veces encontraremos respuesta. Hay cosas que hay que quitar, aunque solamente sean en nuestros pensamientos. En Romanos capítulo 8,
del 28 al 30, dice: y sabemos, muchas veces se malinterpreta este texto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo ese proceso lo está haciendo Dios en nosotros. Pero, dice, pero a los que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, también el sufrimiento, Dios lo utiliza para quitar de nuestras vidas aquellas cosas que a la larga nos van a perjudicar. Porque nos están quitando nuestra intimidad con Él. Y no vamos a poder recibir las bendiciones que tiene preparadas para nosotros. ¿Por qué? Porque pretende de nosotros, fijaros lo que dice al final del texto, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios va a utilizar, aunque tenga que utilizar el sufrimiento a veces, para hacer de nosotros que nuestra imagen se parezca lo máximo a la imagen de Cristo. Así que tenemos que reflexionar, hermano. Si no queremos sufrir, o si no queremos que Dios actúe en nuestra vida, necesitamos nosotros mismos ir a la presencia de Dios y preguntarle, porque Él nos ha dotado de esa capacidad. Señor, ¿qué tengo que hacer para obedecerte? Señor, ¿qué hay en mi vida que tengo que sacar de ella? ¿Qué cosa estoy haciendo mal? Y os aseguro que Dios habla a través de su palabra. Pero si no queremos escucharlo a través de su palabra, como decía antes, tiene un megáfono, y el megáfono a mí no me gusta, que es el sufrimiento. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Yo recuerdo a mi hija Laura, era muy traviesa cuando chica, y ella me creía, pero también tenía que experimentarlo. Tú la conoces también, ¿verdad, Ruth, cuando chiquitita? Yo le decía a Laura, no toque el horno porque te va a quemar. Le había dicho la palabra clave. Era decirle, no toque el horno, era toca el horno. El no se lo quitaba. De hecho, un día le dije, no haga esto. Y dice, no es un sí, así que me ha dicho, me ha dado permiso. Claro, le dice, no es un sí. Entonces me ha dado permiso. Esa es la justificación que me dio después de haberse quemado. Pero tenía que tocar. Y nosotros nos pasa igual. Nosotros no queremos castigar a nuestros hijos. No queremos ponerle disciplina a nuestros hijos. Pero los amamos tanto que le tenemos que poner normas. Sin embargo, nuestros hijos no quieren nuestras normas. Y tienen que experimentar. Y el experimentar hace que te queme. ¿Cuántas veces me he quemado? Y me seguiré quemando. ¿Por qué? Porque no quiero escuchar los avisos que Dios me da en su palabra. Y eso trae consecuencias. Todas nuestras decisiones traen consecuencias. O buenas o malas. Pero todas traen consecuencias. En Efesios capítulo 5... Versículos 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios es en olor fragante. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo podemos imitar a Dios?
mirando la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo estamos capacitados para hacerlo? Aprovechando el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros y escuchándole cuando nos habla. ¿Y cómo nos habla? Muchas veces creando en nosotros ansiedad y situaciones complicadas. ¿No os sentís mal cuando hacéis algo en contra de la voluntad de Dios? El Espíritu Santo hablando en vosotros diciendo, eso está mal. El Espíritu Santo a veces no actúa en nuestra vida sencillamente porque nosotros no le damos la posibilidad de hacerlo. Hay áreas de nuestra vida que no queremos entregársela a Dios. Y como no queremos entregársela a Dios, hacemos lo que nos da la gana. Y como hacemos lo que nos da la gana, pues nos trae consecuencias. Pero no tenemos excusa. El Espíritu Santo constantemente nos avisa de lo que está bien y de lo que está mal. Y nos ayuda, nos capacita para poder tomar decisiones con sabiduría. Cuando quiero ser igual que Jesús y quiero seguirlo y lo hago por mí mismo, para parecer un pavo real, la mitad de las veces son fracasos y la otra mitad también. Solo cuando en nuestra mente lo que queremos es glorificar a Dios y actuamos conforme a lo que somos, hijos de Dios, el Espíritu Santo nos capacita y salimos triunfantes de las situaciones que nos ponemos por delante. Cuando lo que queremos es ensalzar nuestra propia figura, metemos la pata. Cuando queremos glorificar a Dios, Dios a través de su Espíritu Santo lo glorifica a Él a través de nuestras obras. No tenemos que hacer grandes cosas. Lo que tenemos que es humillarnos delante de la presencia de Dios y dejar que el Espíritu Santo nos moldee, nos prepare, nos capacite, nos ayude. Ya estoy terminando, así que no. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 49, dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, del hombre, influenciado por el pecado, que hace más veces lo que no quiere que lo que quiere, porque se cree libre y el esclavo y el pecado lo esclaviza, y al final el que miente tapa con una mentira la siguiente mentira, y la siguiente mentira, y la siguiente mentira, y al final vive esclavizado de la mentira, ya no sabe cuál es la primera que dio. Y así en todas las cosas. Y así es el viejo hombre. Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. ¿Cuándo? Cuando realmente el Espíritu Santo que mora en nosotros está obrando en nosotros. Y nos está capacitando para vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso sí, equivocándonos muchas veces, cayendo en pecado muchas veces, pero levantándonos todas esas veces y pidiéndole perdón a Dios por haberlo hecho. Y restituyendo los daños que hemos provocado. En 2 Corintios, perdón, es el que acabamos de ver, Efesios capítulo 4, versículo 24, ¿lo puedes leerlo? 24. Efesios 4, 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos, ¿cómo nos podemos vestir del nuevo hombre? ¿Cómo? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? Dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Dejar que nuestro
ego no ocupe el lugar de preeminencia, sino que la voluntad de Dios ocupe ese lugar a través de la persona del Espíritu Santo obrando en nosotros. O lo que es lo mismo, preguntándole a Dios, Señor, ¿qué quiere que haga? Para que tú seas glorificado. Si yo estoy predicando aquí, y estuviera predicando para que alguno de vosotros me dijera cuando saliera, qué buen mensaje, o qué bien lo has hecho, a mí me pondría, uy, qué bien. Pero eso no se trata. Predicar es para que cuando salga, alguno me diga, me ha hecho bien la palabra de Dios. Porque yo no estoy aquí para predicar lo que pienso, sino ser justo con lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que tenemos que glorificar a Dios y no a nosotros mismos. Voy a terminar con dos versículos y los dos se encuentran en 2 de Corintios. Uno en el primero, en el capítulo 3, versículos 13 al 18. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, y así despidiéndome de ellos, me parece que me he equivocado, ¿no? ¿Has dicho 2 Corintios 3:13? Sí, es 3:13, que estoy leyendo, claro, que no me sonaba. 3 y estaba leyendo el 2. 3:13. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen en el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué es convertirse al Señor? Es reconocer que Jesucristo es el Señor, de que nosotros somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos y que Dios, a través de su gracia, aplicará el perdón de nuestros pecados y nos da vida eterna. Eso es convertirse. Y eso implica que yo voy hacia allá, de espalda a Dios, y cambio el rumbo. Ahora voy hacia allá. Evidentemente, lo he explicado muchas veces. Algunos vienen cargados con tantos problemas de la vida que ponen el aparato y cambian el rumbo. Pero es un jumbo cargado de problemas y necesita mucho tiempo para poderse volver hacia atrás. Otros son pequeñas avionetas. Sus vidas no están tan cargadas. No vienen con tantos problemas y hacen ¡pum! Y se van así. ¿Y cuál es el problema? Y empezamos otra vez a pecar. Que el que ha hecho así ¡pum! Le dice al otro, tendrías que estar viviendo ya una vida muy diferente. Tienes esto. Y el pobre, que va cambiando el rumbo y con la ayuda del Espíritu Santo, quitando de su vida todas aquellas cargas que tiene, está en un proceso en el que todavía, con toda la carga que viene, nosotros mismos le estamos poniendo más carga. La conversión de cada persona es cambio de rumbo. El tiempo en el que llegan a mirar a Dios, en estar de frente a Dios, no es igual el de uno que el de otro. Depende de la cantidad de carga que lleva. Y el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, quitando todas esas cargas, hasta que todos estemos de frente a Dios, recibiendo su bendición. Así que, pero cuando se convierta al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. A partir de eso, de la conversión, hay libertad. Ya no vivimos esclavos del pecado. Si pecamos, vale, pero no somos esclavos, porque vamos a la cruz de Cristo y decimos, Señor, perdóname, porque he vuelto a fracasar, pero perdóname.
y el Señor nos perdona. Y no necesitamos ir a otra persona y contárselo para que esa persona hable con Dios. Vamos directamente a Dios y decimos, Señor, quiero arrepentirme de mis pecados, de esto, esto y esto. No necesitamos un megáfono que todo el mundo sepa lo que hemos hecho. Lo que necesitamos es que Dios sepa que nos arrepentimos de lo que hemos hecho, aunque Él lo sabe. Y por último, 2 Corintios, capítulo 4, del 4 al 6. En los cuales el Dios de este siglo cegó, y ese es el gran problema, el entendimiento de los incrédulos. Muchas veces decimos, pero ¿cómo no lo ves? ¿Pero cómo no lo ves? Si te lo he explicado 1000 veces. ¿Por qué quieres seguir llevando esa carga? Si te he explicado cómo quitarte la carga. Dice, en los cuales el Dios de este mundo, y existe, que es Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, para que sigan viviendo con sus cargas, para que sigan sufriendo con todo lo que llevan. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que tenemos ahora nosotros un reto. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, y ese era el reto. No predicarnos a nosotros mismos. Desgraciadamente, pecamos a veces hasta predicando. Porque si yo de aquí me predico a mí mismo, estoy quitándole la gloria a Dios. Yo estoy aquí para predicar la gloria de Dios y la obra de Dios. Así que dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Hermanos, meternos en el corazón y en la mente de que somos siervos pecadores. Y de que hay mucha necesidad y que estamos en Navidad. Hacemos regalos. El mayor regalo que podemos hacer es presentar el Evangelio que libera al mundo, que liberta al mundo del pecado, de la esclavitud del pecado. Y que le da la libertad de poder tomar decisiones en el Señor. Es el mayor regalo que podemos hacer. Así que aprovechemos este tiempo, pero también fuera de tiempo, para predicar no a nosotros mismos, a los que estamos muy llamados a hacer. A veces hay testimonios tan impresionantes que se les olvida decir que Jesucristo los cambió. ¿Es verdad que los ha cambiado? Sí. Pero hay que ensalzar al que te ha cambiado, porque tú solamente eras el objeto pasivo en ese cambio. El quien produce el cambio en nosotros es el Padre, que asume que la obra de Cristo es válida para que nosotros seamos perdonados, y el Espíritu Santo, que nos convence de que somos pecadores y podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Así que la gloria no es nuestra, es de Dios, se la tenemos que dar a Él. Así que aquí lo dejamos en esta mañana. Que el Señor os bendiga. Voy a hacer una oración.